El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol caía con una pesadez de plomo sobre las tierras rojizas que dividen los estados de Arizona y Utah en un rincón olvidado por el tiempo y la ley llamado Colorado City. Allí donde el polvo parece detenerse en el aire y el silencio es una norma impuesta por el temor, la historia de un hombre llamado Warren Jeffs comenzó a tejerse como una telaraña de sombras y secretos. En este escenario de aislamiento geográfico y espiritual creció una comunidad que, bajo el pretexto de una fe inquebrantable, ocultaba tras sus muros de ladrillo y sus jardines perfectos una realidad de servidumbre y dolor. Warren nació en el seno de una familia donde el poder se medía por el número de esposas y la obediencia ciega a un patriarca que se decía portavoz de la divinidad. Su padre Rulon Jeffs era el profeta de una rama fundamentalista que se había escindido de la corriente principal mormona para preservar la poligamia como el único camino hacia la exaltación celestial. Desde su infancia Warren fue un niño observador y distante, dotado de una frialdad que sus hermanos y seguidores confundirían más tarde con santidad. No poseía el carisma de los grandes oradores ni la calidez de los líderes que inspiran afecto, sino una severidad cortante que utilizaba para escalar posiciones en la jerarquía de la Iglesia. Su ascenso no fue fruto del amor de sus fieles, sino de una ambición calculada que aguardaba en las sombras del poder de su progenitor. Mientras Rulon envejecía rodeado de decenas de mujeres y cientos de hijos, Warren se convertía en su sombra y en su ejecutor. Fue nombrado director de la Academia Alta, una escuela privada donde comenzó a ensayar su dictadura personal sobre las mentes más jóvenes y vulnerables. Allí los niños aprendían que pensar por cuenta propia era un pecado y que la voluntad del líder era la voluntad de Dios. El sadismo de Warren empezó a manifestarse en pequeños actos de crueldad, como cuando humillaba a sus propias hermanas o esposas delante de los alumnos, mostrando que nadie estaba a salvo de su escrutinio. El año 2002 marcó el fin de una era y el comienzo de una pesadilla más profunda. Tras la muerte de Rulon, Warren no tardó en reclamar el trono de profeta, alegando que su padre se lo había encomendado en sus últimos momentos de lucidez. Con una rapidez aterradora consolidó su mando y comenzó a transformar la comunidad en un feudo personal donde cada detalle de la vida cotidiana era controlado. Prohibió la música, la televisión, el internet y hasta la presencia de perros en las calles. Las casas debían ser fortalezas de castidad y trabajo donde las mujeres, vestidas con trajes de colores pasteles que cubrían hasta el último centímetro de su piel, se dedicaban a la costura y a la crianza de niños que pronto les serían arrebatados por orden del profeta. Warren impuso la norma de que los matrimonios eran asignados por él y solo por él, convirtiendo el amor en una transacción política y espiritual. Las niñas de 14 y 15 años eran entregadas a hombres que doblaban o triplicaban su edad bajo la amenaza de que si se negaban perderían su lugar en el cielo y el derecho a ver a sus familias. El sistema económico de la secta se basaba en el Plan de Esfuerzo Unido, una corporación que poseía todas las propiedades y negocios de la comunidad. Los fieles trabajaban sin sueldo, entregando sus ahorros y su mano de obra a la Iglesia, mientras Warren y su círculo íntimo disfrutaban de lujos ocultos. Utilizaban una táctica llamada sangrar a la bestia, que consistía en defraudar al gobierno mediante ayudas sociales y contratos de construcción que ganaban gracias al trabajo infantil no remunerado. Miles de dólares de los contribuyentes terminaban en las arcas de un hombre que despreciaba las leyes de la nación que lo alimentaba. Sin embargo, el mayor pecado de Warren fue la expulsión sistemática de los jóvenes varones conocidos como los niños perdidos. Para eliminar la competencia por las mujeres jóvenes, Warren declaraba que estos adolescentes eran inmorales o rebeldes y los arrojaba al mundo exterior sin dinero ni educación, dejándolos a su suerte en ciudades que ellos creían llenas de demonios. Mientras tanto, su obsesión por el control lo llevó a construir complejos amurallados en otros estados, buscando refugio de la creciente presión de las autoridades y de aquellos que habían logrado escapar de sus garras. Una de estas mujeres valientes fue Flora Jessop, quien tras años de abusos logró huir y dedicar su vida a rescatar a otras niñas que enfrentaban el mismo destino. Ella y otros fugitivos formaron una red secreta que empezó a desmoronar el muro de silencio que protegía a Warren. El periodista Mike Watkins también desempeñó un papel crucial al documentar las atrocidades que ocurrían tras las fronteras de Colorado City y Hillsdale. A medida que los testimonios de violaciones y maltratos llegaban a los oídos de la justicia, Warren Jeffs se convirtió en un fugitivo. El hombre que se creía por encima de los mortales tuvo que huir por las autopistas del oeste, oculto tras pelucas y gafas de sol, moviéndose de noche entre mansiones secretas y capillas clandestinas.
En el año 2005 el FBI lo incluyó en la lista de los 10 delincuentes más buscados ofreciendo una recompensa de $100.000 por su captura. La cacería terminó una noche de agosto del año 2006 en una carretera cerca de Las Vegas. Un oficial de policía detuvo un vehículo lujoso de color burdeos que circulaba a gran velocidad. En su interior encontró a un hombre impasible que a pesar de sus disfraces no pudo ocultar su identidad. Era el profeta caído. En el maletero del coche la policía descubrió $50.000 en efectivo, ordenadores y equipos de seguimiento que Warren utilizaba para dirigir su imperio desde la clandestinidad. Su detención fue un golpe sísmico para la comunidad, pero la influencia de Jeffs no terminó allí. Incluso tras las rejas de una prisión en Nevada comenzó a dictar órdenes y a realizar confesiones sorprendentes, asegurando que nunca había sido un profeta y que era un hombre malvado, aunque estas palabras fueron interpretadas por sus seguidores como una prueba enviada por Dios para testar su fe. Mientras tanto, en Texas la secta había construido un inmenso rancho llamado Anhelo Porción, un lugar diseñado para ser el último refugio de los elegidos. En el año 2008 una llamada anónima denunciando abusos a una menor desencadenó una de las redadas más grandes en la historia de los Estados Unidos. Cientos de agentes estatales entraron en el recinto y se llevaron a más de 400 niños ante el llanto de sus madres y la resistencia de los hombres del grupo. Aunque la llamada resultó ser una falsa alarma, la investigación posterior reveló documentos y grabaciones que confirmaban las peores sospechas. En el interior del templo de mármol blanco las autoridades hallaron una cama de grandes dimensiones donde Warren Jeffs consumaba sus matrimonios con niñas de apenas 12 años. Las grabaciones de audio encontradas eran el testimonio irrefutable de su depravación. Se escuchaba su voz monótona y cruel mientras cometía actos atroces contra víctimas que sollozaban en la oscuridad. El juicio en el año 2011 fue el escenario donde la verdad se impuso sobre el dogma. Elisa Wall, una de las primeras mujeres en denunciar su matrimonio forzado, testificó con una valentía que conmovió al jurado. Las pruebas eran tan abrumadoras que Warren fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años de prisión adicionales, asegurando que pasaría el resto de sus días en una celda de Texas. Sin embargo, la sombra de Warren Jeffs es alargada y persistente. Desde su encierro sigue enviando sermones grabados y cartas con instrucciones sobre quién debe casarse con quién y cómo deben comportarse los fieles. Muchos de sus seguidores aún lo consideran el único representante de Dios en la tierra y visitan su prisión como si fuera un lugar de peregrinación. A pesar de esto, el mundo que él construyó ha empezado a cambiar. Su antigua mansión de 45 habitaciones en Colorado City fue entregada a una de sus antiguas esposas, Brie Decker, quien decidió transformarla en un centro de sueños para ayudar a la comunidad a sanar las heridas del pasado. Hoy, donde antes reinaba el miedo y la sumisión absoluta, ahora hay escuelas públicas, música y la risa de niños que no tienen que temer al juicio de un profeta. El desierto sigue siendo el mismo y el sol sigue brillando sobre las rocas rojas, pero el aire en Sork cree que es un poco más libre. La historia de Warren Jeffs queda como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y el fanatismo que se disfraza de fe para devorar la inocencia. Es el relato de cómo la valentía de unas pocas personas que se atrevieron a decir no pudo derribar un imperio de crueldad construido sobre el silencio. El legado de dolor aún persiste en las familias divididas y en los traumas de quienes no conocen otra vida, pero la semilla de la libertad ha sido plantada en la tierra reseca de Arizona. Las mujeres que antes no tenían voz ahora cuentan su historia y los hombres que fueron expulsados regresan para reclamar su hogar. El profeta está solo en su celda, rodeado de las sombras de sus crímenes, mientras el tiempo borra lentamente su nombre de las mentes de aquellos que han decidido vivir sin cadenas. La justicia, aunque lenta, llegó para recordarle que nadie, ni siquiera aquel que se cree ungido por lo divino, está por encima de la dignidad humana. En la inmensidad de los cañones y las llanuras donde el horizonte parece infinito, la vida continúa buscando su propio camino lejos de las sombras del pasado y de la voluntad de un hombre que quiso ser Dios y terminó siendo un prisionero de su propia maldad. Las pequeñas casas de la comunidad ahora lucen flores en sus ventanas y los caminos ya no son senderos de vigilancia sino rutas hacia un futuro que pertenece a los que sobrevivieron. Cada palabra escrita en este relato busca honrar el valor de las víctimas y recordar que la luz de la verdad siempre encuentra una rendija por donde filtrarse, incluso en las cárceles más oscuras del alma humana. Los desiertos tienen historias largas que el viento suele ocultar, pero esta historia se ha quedado grabada en la
Memoria colectiva como un testimonio de resistencia y esperanza frente a la opresión más absoluta. Al final de la jornada, cuando las estrellas cubren el cielo del oeste, el silencio ya no es de temor sino de paz, para quienes han recuperado su derecho a elegir su propio destino bajo el cielo infinito. Los antiguos complejos se han convertido en refugios de esperanza y los templos de opresión en museos de la memoria, para que nunca se olvide lo que sucedió en aquellas tierras lejanas donde la fe fue secuestrada por la ambición de un solo hombre. La justicia terrenal ha cumplido su parte, pero la verdadera redención vendrá del esfuerzo diario de reconstruir lo que el odio y el control intentaron destruir durante décadas. Esta es la crónica de un tiempo de oscuridad que finalmente dio paso a un nuevo amanecer para las gentes de la frontera. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.